Antes de empezar con el esquema de bloques de un excitador FM, vamos a repasar algunos conceptos imprescindibles para entender el comportamiento de los equipos electrónicos cuando trabajan en alta frecuencia. Si vamos a desmontar algún equipo con intención de repararlo o ajustarlo, es imprescindible que tengamos muy claros estos conceptos. Vamos a comenzar viendo el comportamiento de los componentes pasivos en RF. Cuando un circuito electrónico trabaja con frecuencias altas, ningún componente puede considerarse perfecto. Las capacidades distribuidas y las inductancias parásitas empiezan a ser importantes y deben ser consideradas cuando se realiza el diseño del transmisor. Dependiendo de la frecuencia de trabajo, una simple pista de conexión en un circuito impreso podría comportarse como un circuito resonante a una determinada frecuencia. En un circuito de RF, una bobina deformada no es un defecto, podría ser un ajuste. Cuando se tenga que sustituir un componente en un circuito de RF, es muy importante utilizar el mismo tipo de componente, respetar el mismo punto de conexión y tamaño de la soldadura, la longitud de sus terminales y posición. Como norma general, no se debería mover ningún componente de lugar, aunque eléctricamente pueda ser lo mismo. En RF, como el blindaje también forma parte del diseño, los equipos deben ajustarse con las tapas cerradas. Cuando los ajustes no sean accesibles con el equipo o módulo cerrado, se debería repetir este proceso todas las veces que hiciera falta. Primero abriríamos la tapa, retocaríamos los ajustes, a continuación cerraríamos la tapa presionándola. Sería suficiente, no haría falta poner los tornillos, y mediríamos. Este proceso lo repetiríamos tantas veces como hiciera falta. El circuito resonante. Todos los componentes pasivos, dependiendo de la frecuencia de trabajo, podrían comportarse de forma muy diferente a lo que son. Una resistencia puede comportarse como una bobina o choque en RF. Un hilo de conexión puede comportarse como una bobina, etc. Cuando se trabaja con equipos en RF, lo más importante de un componente no es su valor, es su comportamiento en el circuito. En RF, un condensador cerámico de 100 nanofaradios no puede sustituirse por otro, aunque sea idéntico, si es de tipo arrollado, como podría ser un Styroflex o poliéster. Si hacemos una clasificación de componentes pasivos por su comportamiento en el circuito, nos encontraremos con tres tipos: los tipos inductivos, los resistivos o capacitivos. Cuando el comportamiento de un componente es resistivo, la corriente y la tensión que lo atraviesan circulan en fase, pero si es inductivo o capacitivo, se producen desfases entre tensión y corriente. En los inductivos se retrasa la corriente y en los capacitivos se adelanta, llegando a un máximo de 90 grados. Si conectamos los componentes puros L, C a una determinada frecuencia, tanto en serie como en paralelo, sus valores serían iguales, pero sus fases serían opuestas, es decir, estarían desfasados 180 grados. A esa frecuencia, la bobina y condensador en serie se comportarían como un cortocircuito. Si la conexión LC fuera en paralelo, a esa misma frecuencia se comportarían como un circuito abierto. En un circuito LC, a una determinada frecuencia se igualan sus valores de impedancia corriente, y esa será su frecuencia de resonancia. Este concepto lo debemos tener muy claro, ya que es la base del funcionamiento de cualquier equipo que trabaje con RF. Vamos a repasar estos conceptos de forma gráfica, ya que es muy interesante el tenerlo claro. Aquí vemos en forma vectorial la representación de tensión corriente de una resistencia. Aquí sería en el mismo eje la corriente de la resistencia, está solo puesto tensión para tenerla como referencia. La corriente que circularía por un condensador se adelantaría 90 grados, la representamos con el eje hacia arriba, y la corriente de la bobina estaría retrasada 90 grados con respecto a su tensión. De esta manera, si lo representamos en forma de impedancias, representaremos el eje inductivo de la bobina en la parte superior. Al revés, estaba la corriente para abajo, pues la representamos hacia arriba. Y la parte reactiva del condensador la representaremos hacia abajo, ya que la corriente quedaría adelantada. De esta forma nos quedaría de forma vectorial la representación de la carta de impedancias, de la R, de la parte inductiva más J, que tiene que ver con la cantidad de inductancia que tenga este circuito,
y la parte reactiva menos J, que sería la del condensador. La reactancia de condensador y bobina depende de la frecuencia. En la bobina sería L omega y en el condensador la inversa, sería 1 partido por C omega. La L de la bobina la pondríamos en henrios y la unidad de frecuencia, que sería omega 2pi f, en hercios, o sea, la frecuencia en hercios, la bobina en henrios. Y aquí pondríamos el condensador en faradios y la frecuencia también en hercios. Por lo tanto, debemos utilizar las unidades. Aquí podemos observar que si conseguimos a una frecuencia, en este caso, como vemos que está implícita en ambos componentes, pues utilizamos una frecuencia a la cual este vector fuera del mismo tamaño que este, conseguiríamos tener dos vectores del mismo tamaño con inversión de fase 180 grados, de forma que se anularían. Con ello conseguiríamos un circuito en el que solo habría el valor de la R, la resistencia. Si estamos utilizando componentes puros, bobina condensador, sería lo ideal, aunque no es así, siempre va a haber un valor R. Pues bueno, en el caso de que fuera componentes ideales, conseguiríamos un valor de R0, un valor de R0 a una determinada frecuencia, de forma que si la resistencia fuera 0, la corriente sería infinita. Esto lo que sería es el circuito resonante, circuito que resuena a una frecuencia. De manera que esto, si lo representamos en fórmulas para expresarlo de forma matemática, lo que debemos conseguir es que la XL sea igual a la XC. Con esto vamos a obtener la fórmula de la frecuencia de resonancia. XL sabemos que es L omega y XC es 1 partido por C omega. De forma que L omega sería 2pi FL y 1 partido por C omega sería 1 partido por 2pi FC. Si despejamos, obtendríamos la fórmula de la frecuencia de resonancia, que sería 1 partido por 2pi raíz de LC. El factor de calidad Q. El factor de calidad Q de un circuito resonante o filtro nos sirve para conocer la calidad de los componentes utilizados, es decir, las pérdidas por la resistencia del hilo de la bobina, así como su ancho de banda a una caída de 3 dB. Un valor alto de Q significa que es un circuito muy selectivo y tiene una resistencia pequeña. El comportamiento de su bobina es más parecido al ideal. El factor de calidad de un circuito LC es el resultado de dividir la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda de dicho circuito. En un circuito resonante paralelo, la corriente que circula por la bobina y el condensador se encuentran en oposición de fase y tienen el mismo valor de amplitud. Por lo tanto, se anula y la impedancia resultante del circuito sería máxima. Si se conecta una resistencia en paralelo con un circuito LC, el circuito será menos selectivo y su ancho de banda sería mayor. El oscilador de RF. Un oscilador básicamente consiste en un circuito amplificador en cuya entrada se inyecta en fase una pequeña muestra de su salida. En pocas palabras, un oscilador es un amplificador con realimentación positiva. La frecuencia de oscilación viene determinada por las características de funcionamiento del amplificador, la energía realimentada y la condición no lineal del circuito. En la práctica, un oscilador puede emplear diferentes modos de realimentación. La disposición de los componentes en el circuito definen el tipo del oscilador. En esta gráfica podemos ver diferentes tipos de oscilador. Aquí tenemos el Hartley, el Seiler, el Colpitts, el Bhaskar, el Clapp y el Pierce. Por motivos de estabilidad, en todos los osciladores de RF encontramos un cristal de cuarzo, ya sea para generar directamente la portadora o para sincronizar un VCO a través del circuito PLL. Los osciladores más comunes a utilizar en RF son los de tipo Colpitts o Hartley, o mediante circuitos sintonizados entrada-salida. En esta figura podemos observar que la disposición de los componentes LC definen el tipo de oscilador. El oscilador que tiene más alto grado de estabilidad es el que dispone de un mínimo acoplamiento entre el circuito sintonizado y su salida, es decir, no carga. La vibración y cambio de temperatura producen inestabilidad en el circuito sintonizado, afectando a su frecuencia de salida.
una robusta construcción mecánica de los componentes del circuito oscilador y un pequeño condensador compensador de coeficiente negativo, incluido como elemento de circuito sintonizado, permitirán un adecuado grado de estabilidad del oscilador. Por este motivo, los osciladores se construyen dentro de unos módulos apantallados y se fijan con soportes flexibles, goma o similar, para evitar el efecto microfonismo. En la actualidad, todos sus componentes son SMD y sus bobinas suelen estar impresas en el circuito. Es lo que se llama tecnología microstrip. A continuación vamos a ver el oscilador enganchado en fase. Básicamente está compuesto por un oscilador controlado por tensión, o VCO, y un circuito de enganche de fase, o PLL. El oscilador enganchado en fase es un sistema de realimentación consistente en un comparador de fase, un filtro paso bajo, un amplificador de señal error y un oscilador controlado por tensión, o VCO. Este sistema incluye un oscilador a cristal para generar una frecuencia fija y precisa que se utilizará para sintonizar en frecuencia y fase el VCO, es decir, la frecuencia de emisión. Una muestra de la señal de salida del VCO atraviesa un divisor programable y se utiliza para comparar con la del oscilador a cristal y generar la señal de error. De esta manera, la configuración del divisor programable permitirá modificar la frecuencia del VCO, es decir, programar la frecuencia de emisión. El VCO oscila a una frecuencia que es conocida como frecuencia libre de oscilación. Cuando se aplica una señal a la entrada del sistema, oscilador a cristal, el detector de fase compara la fase y la frecuencia de dicha señal con la muestra de frecuencia previamente dividida del VCO. El comparador genera un voltaje de error que es proporcional a la diferencia de fase y frecuencia entre las dos señales. Este voltaje de error es entonces filtrado, amplificado y aplicado a la entrada del control del VCO. De esta manera, la tensión de control fuerza a que la frecuencia de oscilación del VCO varíe de manera que reduzca la diferencia de frecuencia entre la frecuencia libre del oscilador y la frecuencia de referencia del cristal. Si la frecuencia de entrada está suficientemente próxima a la frecuencia del oscilador del VCO, la naturaleza de realimentación del PLL provoca que el oscilador del VCO sincronice y enganche con la señal entrante. Una vez enganchada, la frecuencia del VCO es idéntica a la señal de entrada, a excepción de una diferencia pequeña fase entre ambas. Esta diferencia de fase neta es la diferencia, el error necesario para generar un voltaje de error y conseguir el desplazamiento de frecuencia libre del VCO y que se desplace a la frecuencia deseada. Y de esta forma se mantiene enganchado el circuito PLL. Vamos a ver con un poco más de detalle el modo de sincronizar en frecuencia y fase nuestro VCO. El VCO es bastante importante ya que es el generador de la señal portadora y el que va a modular también en frecuencia la señal de RF. Por lo tanto, la calidad de la emisión está prácticamente definida por las características de nuestro VCO y nuestro sistema de enganche. Como habíamos dicho anteriormente, el mejor sistema de transmisión, espectralmente más limpio, sería un oscilador a cuarzo, un oscilador con un cristal de cuarzo directamente que nos generara la señal portadora y sobre ese oscilador modular en frecuencia y así irradiar el programa. En este caso no se utiliza porque los transmisores son de banda ancha y los excitadores permiten sintonizar al transmisor como si fuera un aparato de radio. Podemos transmitir en cualquier frecuencia. Para ello necesitamos un circuito que sea programable en frecuencia y que no tenga prácticamente necesidad de cambiar componentes ni realizar ajustes extras, a no ser que sea programar la frecuencia, que se puede hacer con un D-Switch que podía llevar el excitador o un mando externo que la lógica de control hiciera que este divisor programable cambiara a una división diferente para que la frecuencia de comparación nos diera como resultado la muestra o la referencia de la portadora, que es la que queremos transmitir. Bueno, en este caso vamos
a ver el comparador. El comparador podemos presentarlo como si fuera un operacional. Por una de las entradas vamos a comparar la frecuencia del cristal previamente dividida a una frecuencia bastante más baja. Va a ser una frecuencia por encima de la señal de audio, pero muy próxima, para que no quede mucha interferencia en nuestra portadora de salida. Y la señal de la portadora la dividimos, tiene un prescaler aquí previo, que es una frecuencia fija, divide por una cantidad fija, para reducir la portadora a una frecuencia próxima a la del cristal. De esta manera, luego dividimos nuevamente con el divisor programable para coincidir la frecuencia de la portadora, la que nosotros queramos que salga, por el factor de multiplicación del prescaler más el divisor programable, que sea la misma frecuencia que la del cristal dividido por la frecuencia divisora que lleva también fija, de forma fija el cristal. Quiere decir que podemos comparar, por ejemplo, podría ser esto pues a 20 kilociclos. Podríamos hacer que esta frecuencia portadora, al dividir por el prescaler y el divisor programable, fueran 20 kilociclos y 20 kilociclos aquí. Sería un poco por encima, pero bueno, vamos a suponer que fueran 20 kilociclos. De esta manera comparamos dos señales alternas, una que es fija y otra que puede variar. Hacia abajo, hacia arriba, está próxima. Normalmente el oscilador, bueno, pues está más o menos próximo a la frecuencia portadora, pero tiene un ligero error de frecuencia y fase. De esta manera, como el amplificador operacional se comporta como un amplificador de ganancia infinito, ya que no hay realimentación, teóricamente infinito, no es infinito, pero como si lo fuera, la señal de error, las pequeñas diferencias de tensión que hay en cada instante, en este momento pues hay una tensión aquí alta, y en ese mismo instante, en la frecuencia de la segunda, pues tendríamos aquí un 0, por lo tanto este nivel sería alto, nos daría una tensión máxima. Bueno, pues nos va a dar una tensión máxima o mínima, de forma que a la salida lo que vamos a obtener es una señal cuadrada. De esta forma, si la frecuencia es la misma, lo que vamos a obtener es una señal cuadrada con el semiciclo negativo del mismo tamaño que el positivo. Es una señal de error que va a ser la frecuencia de comparación. La frecuencia de comparación es la frecuencia que hemos mezclado, las dos entradas, si hemos dicho 20 kilociclos, pues esto sería una señal cuadrada de 20 kilociclos. Esta señal de error de muestra, al ser el semiciclo negativo igual que el positivo, lo pasamos por un filtro paso bajo, un filtro RC, como si fuera un filtro de una fuente de alimentación, y con eso vamos a obtener una tensión continua. Al ser los semiciclos de igual tamaño, pues vamos a obtener la tensión media de la fuente de alimentación. Si este operacional estuviera alimentado con una tensión, por ejemplo, de 10 voltios, pues esto sería pico a pico 10 voltios. Al filtrarlo, pues obtendríamos una tensión continua de 5 voltios. Por lo tanto, tendríamos una tensión media de 5 voltios. Esa tensión es la que vamos a aplicar al oscilador, al diodo varicap, el cual al aplicarle una tensión va a tener una capacidad característica y nos va a dar una frecuencia. Si el error, por ejemplo, vamos a suponer que la frecuencia del VCO dividido por n, porque tiene aquí una división que es la del prescaler y la de división programable, es inferior a la que muestra que hemos introducido al comparador de fase, que es la del cristal, la frecuencia de referencia, lo que vamos a obtener es una señal que va a cambiar el tiempo que va a estar el semiciclo positivo y el negativo, ya que esto, al hacer un desplazamiento, pues esta forma de onda va a ir cambiando, ¿no? De esta manera, cuando el VCO es menor, la frecuencia portadora, que es la que nos interesa a nosotros, está por debajo de la frecuencia del cristal, sería este caso, la imagen que tenemos aquí, nos va a generar una tensión más tiempo positiva que negativa. Al filtrarlo, lo que va a tender es, si habíamos dicho que teníamos 10 voltios, esta señal, si fuera cuadrada, obteníamos al rectificar, bueno, al filtrar por el filtro paso bajo 5 voltios, en este caso vamos a tener un poco más, 6-7 voltios. Al entregar, en este caso, 7 voltios en vez de 5 al diodo varicap, lo que vamos a hacer es subir la tensión inversa del diodo varicap, por lo tanto se va a obtener una capacidad menor porque se van a separar, por así decirlo, las
las armaduras del dieléctrico internas que lleva el diodo Varicap, y con esto lo que va a hacer es subir la frecuencia. Se sube la frecuencia de salida del VCO. De esta forma, como estaba por debajo, lo que tiende es a sincronizar en frecuencia y fase el oscilador. En el caso de que fuera lo contrario, que la tensión del VCO estuviera por encima, la frecuencia del VCO más alta que la del cristal, pues lo que va a crecer es el semiciclo negativo de esta señal de error. Por lo tanto, nos va a dar una tensión inferior. Al dar una tensión inferior, la capacidad del diodo Varicap va a subir, y en este caso, al subir la capacidad, lo que va a hacer es bajar la frecuencia. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un enganche mediante este bucle. Aquí vamos a ver que es decisivo el filtro paso bajo, ya que lo que estamos haciendo es entregar al VCO una señal que teóricamente sería una onda cuadrada. Por lo tanto, es como si estuviéramos modulando el VCO con la frecuencia de comparación. Por lo tanto, si nosotros observáramos en un analizador de espectro la salida del VCO eliminando el filtro, lo que veríamos es la portadora y las bandas laterales de la frecuencia de comparación. Quiere decir, aquí es donde vemos claramente que este tipo de oscilador nos genera ruido o no es limpio, espectralmente no es limpio como sería uno de cristal. Entonces es decisivo y muy importante que este filtro, el filtro paso bajo, esté correctamente calculado para que esto se minimice lo más posible. De esta manera, bueno, pues nos quedaría a la salida lo que es la portadora con una señal en las bandas laterales que sería, una vez filtrado, pues lo que llamaríamos el ruido del PLL, del circuito PLL. Esto pues tiene que ser lo más bajo posible, ya que si no la calidad del transmisor pues sería mala, ¿no? Aquí, bueno, pues lo vemos en esta gráfica, en el momento de enganche del circuito del PLL. Aquí vemos en el eje Y, vemos la diferencia de fase por encima o por debajo. Aquí tenemos otra representación, visto en las dos fases, por arriba y por abajo. Y aquí veríamos esa señal cuadrada que estamos generando a la salida del comparador, y el efecto que haría el filtro paso bajo. Lo que haría es más o menos cargar el condensador, descargar, bueno, pues lo que nos generaría al final, después de ese filtro, un pequeño diente de sierra. Si fuera la señal simétrica, pues este diente de sierra, los semiciclos positivos y negativos serían igual, a efectos de tensión en el tiempo, pues sería como una tensión continua estable. De esta forma quedaría fijo. Bueno, este pequeño diente de sierra, que tiene que ser muy muy pequeño, es el que nos está generando en realidad este ruido del PLL, y es imprescindible para que este oscilador quede enganchado, porque si el filtro fuera de una constante de tiempo de carga muy lento, pues no conseguiría el VCO engancharse en fase. Por lo tanto, tiene que ser lo suficientemente rápido para enganchar el circuito VCO en fase, pero no excesivamente, porque si no no se conseguiría sincronizar el VCO. Por norma, en un circuito PLL se utiliza la frecuencia de comparación y el tipo de filtro más adecuado para conseguir la máxima relación señal-ruido, pero sin limitar el tiempo de respuesta y el margen dinámico de captura y enganche en frecuencias del VCO. En un circuito PLL, el filtro paso bajo efectúa una doble función. Por una parte, atenúa y rechaza las componentes de alta frecuencia a la salida del detector de fase, mejorando así las características de rechazo de interferencias. Por otra parte, proporciona al PLL durante un corto tiempo, sería la respuesta del filtro, un rescate rápido de la señal cuando el sistema se sale del enganche debido a algún ruido transitorio. Los efectos que se producirían al modificar la respuesta del filtro paso bajo serían, por una parte, beneficiosas y por otra perjudiciales. En el caso de que aumentáramos la constante de tiempo del filtro paso bajo, el proceso de captura llegaría a ser demasiado lento. La gama de frecuencias, por lo tanto, de captura se disminuye. Las propiedades de rechazo de interferencias del PLL
por otra parte mejorarían, ya que el voltaje de error ocasionado por una frecuencia perturbadora adicional se atenúa por el filtro paso bajo. Pero por otra parte empeora la respuesta del PLL a los cambios súbitos de la frecuencia de entrada dentro de la gama de captura, pudiendo llegar a desenganchar el VCO con altos niveles de modulación. Es decir, que si llegáramos a picos de modulación podría reproducirse desenganches al ritmo de la modulación. Si disminuimos la constante de tiempo del filtro paso bajo, en este caso el proceso de captura sería mucho más rápido, porque el tiempo disminuye de la respuesta del filtro. También aumentaría la gama de frecuencias de captura, abriríamos el rango en frecuencias, pero aumentaría las interferencias producidas por el PLL debido a la escasa respuesta del filtro paso bajo. Habríamos reducido poco el ruido del PLL y metería una señal más ruidosa, la portadora sería más ruidosa. Y por otra parte aumentaría la respuesta del PLL a cambios súbitos de la frecuencia, pudiendo llegar a amortiguar los niveles altos de modulación. Es decir, que se reduce la capacidad de desviación, ya que se comprime la modulación y se reduce el rango dinámico del transmisor. Es decir, si aumentamos la rapidez del enganche del filtro PLL, al mismo tiempo estamos amortiguando la modulación, ya que al modular estamos desviando en frecuencia, y si el filtro PLL, el filtro que hemos puesto a la salida del PLL es muy rápido, esto sería una realimentación, por así decirlo, negativa, intentaría amortiguar esa modulación.